Luego de observar el análisis realizado por Eduardo Márquez, pasemos a ver dos testimonios de periodistas de la ciudad y de la región. Y una clase dirigente muy agresiva contra los medios, un país muy criminal. Todos los presidentes han tratado de callarme a mí o callar el medio para que yo esté trabajando en la coyuntura. Y en ese mismo sentido, dirigencia política de más abajo, del presidente para abajo, hasta el concejal de Ibagué, por ejemplo. Criminales, desde Pablo Escobar, pasando por Carlos Castaño, el alemán, han enviado mensajes, han tratado de asesinarme, militares corruptos. El presidente Uribe, el que le daba las órdenes al MAS para asaltar mi apartamento y robarse mis computadores. Pero, por ejemplo, el día en el que yo saco la escritura de la zona franca de los hijos del presidente Uribe, es cuando secuestran a mi vecina y cuando desarman el apartamento. Son casualidades que la fiscalía se ha negado tercamente y prevaricadoramente a investigar. Y nos encontramos con un detallito. Un detallito fue una contratación de unos huevos. No recuerdo las cifras de la época, pero es como decirles, hoy vale un huevo 200 pesos. Y el hospital comprándolo al por mayor, estamos hablando de que ellos compraban 20.000 huevos, los compraban a 500 pesos. ¿Sí? O sea, más del doble, o sea, era una cosa pero absurda. Entonces ya ese primer casito era interesante. Durante la administración de Jorge Noguera Coto se me metieron 4 veces al apartamento. Durante la administración de su sucesor se me metieron al apartamento 3 veces. Durante el gobierno, en sumas, hablando de presidentes, durante la presidencia de Uribe, se me metieron 7 veces y durante la presidencia de Santos se me metieron una vez, todas con el propósito de robarme información. El problema es que en la de mayo del 2000, eso incluyó el secuestro de mis vecinas, entonces ya no es un caso de robo, sino un caso de alta criminalidad por parte de miembros del Estado y un acoso pues difícil que todavía el gobierno no ha explicado. Porque entonces dice que es un robo menor, sí se presentó la denuncia, claro, en todas, que es un robo menor, entonces el robo menor no se investigó, pero nunca se aceptó, por ejemplo, mi argumento, se ha aceptado mi argumento, porque estoy seguro que esto no ha terminado, de que no se trata de 8 casos en la misma casa contra la misma persona y todos para robarse computadores diferentes. Se trata de una actividad organizada con miembros del Estado, como está perfectamente documentado en el expediente de la chuzada. Lo que no ha querido la Fiscalía, y le hemos pedido desde hace mucho, no solo en mi caso, porque digamos que prácticamente yo soy un periodista, por decirlo así, y sin que se entienda como se obvia, poderoso, sino periodistas humildes, que no tienen cómo reclamar. Hemos pedido eso. Es que este no es el primer ataque contra este periodista, ¿por qué no lo junta y los analiza en conjunto y así de pronto tiene más luces? ¿O es que el interés de la Fiscalía es juntar casos en la impunidad todos? No tenemos ni uno solo resuelto en materia de amenazas, y los que se han resuelto por homicidios han sido por confesiones de paramilitares, nunca por una actividad eficaz de investigación de la Fiscalía. Después de que se publicó eso, pues obviamente Contraloría, Procuraduría, todo el mundo abrió investigación y arrancaron los procesos. Yo seguí averiguando y todo apunta a que ya estábamos muy cerquita de llegar a un político, hoy senador de la República, que era el que estaba manejando el asunto. O sea, él era el que ponía y quitaba director del hospital y parece que todo iba hasta allá. Cuando me estaba acercando mucho allá, al llegar a ese punto, empezaban las amenazas vía telefónica, diciendo dónde estudiaba mi hijo. Tan pronto yo colgué, le pedí, o sea, al compañero que tenía al lado, le dije, preste su celular y marqué a ese número. Y era una cosa de minutos.
aquí al frente, o sea, y salimos y le dijimos, mira quién fue, no, muchacho. El director del DAS de la época, no me acuerdo el nombre, me dijo que ellos no estaban en condiciones de garantizar mi seguridad acá en el Huila, y que me iban a hacer un estudio de seguridad, Ministerio del Interior, una cantidad de cosas, pero es un chimbo, ¿no? Pues le dan una cartillita de cómo cuidarse, un chaleco antibalas y una mantela, me acuerdo, que la mantela era para comunicarse con un fulano que esporádicamente contestaba, sí. Y el chaleco antibalas, pues que eso era una ridiculez, más con este calor tan desesperante. Pero supongo que eso depende también de la evaluación que hagan ellos sobre la calidad de asesinos a los que se enfrentan. Es decir, si es el subdirector de un noticiero de cubrimiento nacional, van a pagar más sicarios o van a pagar más armas o no sé, van a hacer una operación de asesinato más compleja. Y que ahí podría estar una explicación. Como te repito, es una especulación mía. Tengo 2 escoltas, un carro blindado, casa blindada. Los escoltas los provee el gobierno y la casa la blindo yo. Y el carro es del esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección. Entonces, hay cosas tan absurdas como que le dicen a usted, cambie de carro seguido. Pues no tiene las condiciones, cada mes tiene para comprar un berraco carro, usted no va a tener para comprar el carro, para cambiar de carro cada mes, ¿no? Y para que no hagan el mismo. El parqueadero queda aquí en la esquina, ¿no? Y toca guardarlo ahí porque el otro queda como a 6, 7 cuadras, siempre va a estar ahí guardado, ¿no? Y uno tiene que caminar de esta esquina de parqueadero, ok, le doy la vuelta a la manzana para llegar al parqueadero. No, chimbo, o sea, es una vaina que no tiene mucho sentido. Y así hay una cantidad de cosas. En ese manual eso está diseñado, no sé, pensando en qué tipo de periodistas, pero eso no se ajusta para absolutamente nada. Por recomendación del DAS se puso la denuncia ante la Fiscalía en averiguación de responsables y ahí arrancó pues un proceso penal que terminó en una ridiculez. Eso no se puede evitar, lo que hay es que hacer es un trabajo profesional, porque como se trata de una guerra, en la guerra siempre van a tratar de conquistarlo usted para un lado o para el otro, y para tratar de considerar que todo lo que diga usted en realidad lo está diciendo es el enemigo de ellos y viceversa. Entonces lo que uno tiene que siempre hacer es garantizar su condición de periodista. O sea, un periodista cuando se arma deja de ser periodista. El periodista está del lado de las palabras, de la solución de las cosas. Pero cuando el periodista está, digamos, haciendo el trabajo con una organización militante o militar, pues ya es vocero de esa organización y ya no tiene la neutralidad que en un momento le garantizaría su vida como civil dentro de un conflicto armado. Es decir, por lo menos reclamar por la vida, por la existencia, por la presencia de ese periodista en su condición de civil. Como a los 3 años o 4 años de las amenazas, o sea, yo la instauré acá en Neiva, me llamó un tipo, yo estaba trabajando con el periódico El Espacio, y lo primero que me dice el tipo es, ¿y cómo van sus amenazas de la FARC? Y entonces yo le dije, es que a mí la FARC nunca me ha amenazado. No, aquí dice en el proceso que usted es amenazado por la FARC. Entonces yo le dije, no, o sea, nosotros colocamos una denuncia en la averiguación de responsables, pero a mí nunca los que me llamaban se identificaron como FARC, ni como paras, ni como médicos, ni como absolutamente nada. Y no, me llamaban a putearme, me llamaban a joderme la vida, a decirme que sapo, que me iban a matar, pero nunca se identificaron como nada. Y dije, no sé que ustedes tengan algo. No, que ellos no tengan nada. Entonces, ¿por qué FARC? Si el afán era cerrar el proceso, que lo cerraran, que a mí no me interesaba tener un proceso abierto en el que no habían hecho absolutamente nada. Donde las cosas podían tener un norte, ¿sí? Fiscalía abrió lo del hospital, el director del hospital terminó condenado como a 7 años de cárcel, 2 contratistas, a raíz de la investigación, 2 contratistas fueron también condenados, el director del hospital y vive en una casa hermosísima en las afueras de Neiva, gozando del billete, digo yo. Luego de conocer la diferencia de ejercer el periodismo en Bogotá y en Neiva, es decir, en la ciudad y en la región, ahora escucharemos un caso estremecedor, el caso de un periodista que actualmente está en Neiva, es Albatros Moro.
Es una historia interesante que vale la pena escuchar y tener en cuenta para no caer en lo mismo.